Hola a todas y a todos, soy Concepción Torres, como ya sabéis, soy una de las profesoras que va a impartir este módulo 2 sobre las violencias contra las mujeres, la violencia de género, en este curso de perspectiva de género y lucha contra la violencia de género que se imparte desde la UNED, como ya sabéis también, y en concreto este vídeo presentación se corresponde con una de las partes de este módulo 2 en donde se abordan las violencias sexuales. Bien, os voy a comentar sucintamente con los puntos más importantes que se van a trabajar a través de las lecturas y de los comentarios en los foros, y este vídeo presentación tiene como objetivo ayudar, ¿no?, en esas lecturas a la hora de remarcar aquellos aspectos más importantes. Bien, dentro de los distintos puntos que se van a tratar, ahí va a haber una contextualización desde el punto de vista conceptual y social sobre las violencias sexuales. Va a haber un apartado específico del marco ius feminista de abordaje y de estudio en el marco de la perspectiva de género como metodología jurídica, una serie de objetivos que se van a remarcar a la hora, es decir, qué es lo que se pretende con la impartición de este módulo, las conceptualizaciones desde el punto de vista de cuál es la delimitación conceptual de la violencia sexual y de las violencias sexuales y cuál es la casuística de las violencias sexuales, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Sabéis que está en tramitación parlamentaria la ley integral, la ley de garantía integral de la libertad sexual, y luego vamos a ver también, a analizar específicamente qué supuso la sentencia de la manada, del caso de la manada de los Sanfermines, la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona, que como sabéis fue objeto de recurso y que luego se pronunció el Tribunal Supremo y que marcó un antes y un después desde el punto de vista de la interpretación y aplicación normativa de los tipos penales en los casos de abuso sexual y agresión sexual, sobre todo a la hora de analizar en el caso concreto, en la casuística concreta, el tema de la intimidación, del consentimiento sexual, etcétera, y cómo se ha recogido, se va a recoger todo eso en la próxima Ley Orgánica de Garantía Integral contra la Libertad, para garantizar la libertad sexual. Bien, luego habrá una serie de consideraciones finales y la referencia a las lecturas obligatorias y una serie de lecturas complementarias que os pueden ayudar a profundizar en la materia. Vamos sucintamente a comentar algunas de las cuestiones básicas de este apartado. Desde el punto de vista de la conceptualización, de la contextualización conceptual, es decir, qué entendemos por violencia, qué se entiende por violencia, qué es violencia de género, cuáles son las notas características que diferencian la violencia de género de cualquier otro tipo de violencia interpersonal y cuál es su evolución normativa y por ende conceptual de la violencia contra las mujeres. Haremos referencia, os hará referencia a la delimitación conceptual de la propia RAE con respecto a violencia, la delimitación conceptual que se recoge en la enciclopedia jurídica también del concepto de violencia, un análisis etimológico de la violencia y luego específicamente el abordaje de o cuál es la delimitación conceptual de la violencia sexual, la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud y que puede resultar muy interesante, que resulta de hecho muy interesante a la hora de abordar aspectos concretos de este tipo de violencia. Hablo en singular cuando hablo de violencia sexual, pero sabemos que la casuística es amplia cuando hablamos, por lo tanto el plural es básico a la hora de identificar distinta casuística, como decía, de las violencias sexuales. Bien, cuando hablamos de violencia en singular, es importante citar a un autor que creó el llamado triángulo de Galtung. Y este autor viene a analizar dentro de ese triángulo distintos aspectos esenciales y nucleares del abordaje de la violencia. Habla de la violencia como la punta del iceberg en cuanto a relaciones en el ámbito de las relaciones sociales y hace un apartado específico de lo que es la violencia estructural, es decir, cuando las propias estructuras determinan, posicionan a los sujetos en una situación de mayor o menor poder que puede favorecer que se den situaciones de violencia estructural, violencia cultural, etc. Bien, también desde el punto de vista de la delimitación conceptual de violencia a secas, resulta interesante la definición que se recoge en la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia, el 4 de junio, porque tiene un concepto amplio que, si bien es cierto, va dirigido a la protección de la infancia y a la adolescencia para erradicar cualquier tipo de violencia que pueda afectarles, resulta muy interesante también analizarlo desde esta óptica y sobre todo obviamente desde la perspectiva de género. Como os decía, es la Organización Mundial
Mundial de la Salud, la que nos ofrece un concepto de violencia que resulta interesante tenerlo en cuenta en este módulo, y sobre todo también cuando se va a hablar o cuando se va a analizar desde el marco teórico feminista, es decir, desde las teorías jurídicas feministas. Y aquí voy a citar una autora que también referenciaremos en el módulo y también en los foros, y es McKinnon y Carol Smith y Tamar Pitch, etcétera, teóricas juristas feministas que han venido venían trabajando desde los años 70 del siglo XX sobre la violencia de género y en concreto sobre las violencias sexuales. Este marco jurídico de análisis teórico feminista, desde el feminismo jurídico, pues permite cuestionar el sistema sexo-género, cómo ha afectado a la hora de dar redacción a los tipos penales y a los tipos penales específicamente para el abordaje de las violencias sexuales, pero al discurso jurídico en general. Los objetivos de este módulo: reflexionar sobre los términos en los que el derecho ha pensado y piensa en los sujetos de derecho, en los sujetos a los que va destinado la norma, y en este caso las normas que tratan de atajar las violencias sexuales, y específicamente las mujeres, porque como sabemos y nos dicen las estadísticas, son el 90% de los sujetos pasivos que sufren estas situaciones de violencia, y la justificación de este marco teórico y de este objetivo de abordaje específico de las violencias sexuales, bueno, pues es que quien piensa crea un imaginario, que en este caso es un imaginario jurídico desde el punto de vista del derecho, que ha posicionado a los sujetos en un lugar central, en un lugar periférico, que ha identificado o no y ha dotado de valor o no la realidad sociosexual de los sujetos y en el ámbito en el que se desarrolla, y de ahí que el abordaje jurídico de determinados tipos penales pues hasta hace poquito tiempo pues no tuviera en cuenta las situaciones de asimetría de poder en la que se encontraban las mujeres en estos contextos. Bien, por lo tanto ahí hablaremos de esas dimensiones de análisis desde el punto de vista feminista. Hablando o centrando ya el concepto que nos da la OMS, que es uno de los únicos conceptos que voy a referenciar aquí, de violencia sexual. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de su consumo, un acto sexual, los comentarios, insinuaciones. Por tanto, fijaos que dentro de este concepto no solamente están las agresiones, los abusos, las violaciones, sino también el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, etc. También que se dan tanto en el ámbito de lo público como en el ámbito de lo privado, es decir, en el ámbito del hogar también. Bueno, pues que no se tiene en cuenta el consentimiento ni la voluntad de la víctima en estos contextos. Por lo tanto, analizaremos ese concepto de violencia sexual que se da. Como decía, la casuística es amplia y podemos encontrar o ver ejemplos de violencia sexual, la violación en el matrimonio o la violación en cita, cuando son parejas, la violación por desconocidos o por conocidos, las insinuaciones sexuales no deseadas, y ahí entraríamos dentro de lo que es el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la violación sistemática, la esclavitud sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, el abuso sexual de personas menores de edad o una capacidad disminuida, es decir, cuando falta ese consentimiento, ya sea desde el punto de vista biológico, por la minoría de edad o por estar sometido a haber tomado cualquier tipo de sustancia estupefaciente, alcohol, etc. Los matrimonios forzados y también la prostitución. Bien, pues eso es un ejemplo, ¿no?, de toda la casuística que englobaría ese concepto amplio y en plural de violencias sexuales. ¿De dónde venimos y dónde estamos? Pues fijaos, hasta 1990 era el propio Tribunal Supremo, en una sentencia que fue muy contradictoria, la llamada sentencia de la minifalda, la que venía a justificar, ¿no?, en cierta forma los abusos sexuales y la violación que había sufrido una chica porque llevaba una falda corta. De ahí la delimitación la identificación de esta sentencia como la sentencia de la minifalda. Obviamente no tenía en cuenta las particularidades de este tipo de violencia, hacía un análisis del caso concreto desde un punto de vista antropocéntrico. Y achacaba, ¿no?, incluso en cierta forma culpabilizaba a la víctima de llevar una determinada indumentaria que había hecho pues que fuera objeto de esa violación y de esos abusos sexuales.
En ese momento se hablaba de abusos deshonestos y además el bien jurídico protegido en la tipificación penal que había en esos años con respecto a la violación o las agresiones sexuales, lo que se pretendía proteger el legislador era el honor familiar y para nada la libertad y la autodeterminación sexual de las mujeres víctimas. Por lo tanto, pues vemos que desde esa primera sentencia luego hubieron otras, en el año 89 también, en donde se cuestionaba, por un lado, la credibilidad o la conducta de la víctima, incluso, bueno, pues porque el propio tipo penal, cuando trataba de delimitar ese bien jurídico a proteger, pues para nada estaba pensando en la subjetividad jurídica y política de las mujeres, es decir, los derechos de las mujeres en este contexto. Avanzando en el tiempo, pues se va observando cómo gracias a los movimientos de los movimientos de las mujeres, ¿no? Y de las asociaciones de mujeres y los movimientos feministas, pues han venido a cuestionar en qué términos se venía dando redacción a los tipos penales que trataban de tajar este tipo de conductas. Recientemente tenemos el caso de la manada, ¿no? La manada de San Fermín, luego, como sabéis, han habido otros casos también mediáticos, la manada de Manresa, etc. Pero lo que sí que marca un punto de inflexión es, por un lado, la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona, en donde dijo que en un caso de agresión sexual múltiple, no veía agresión, sino que era un abuso sexual, no identificaba la intimidación y la violencia ambiental que había sufrido la víctima, y fue el Tribunal Supremo, con posterioridad, el que vino a corregir esa primera sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona y posteriormente y también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Bien, todo esto ha hecho que desde el punto de vista normativo se tenga que reflexionar en qué términos está redactada la norma en el ámbito de la tipificación penal de ese tipo de delitos. Observamos que en el año 2015 se producen avances importantes, como puede ser, se introduce el agravante por razón de género en el Código Penal, se tipifica el matrimonio forzado, además también se tipifica el stalking, se tipifica el sexting, se aprueba el estatuto jurídico de la víctima del delito. Todo esto también con las medidas que se introducen en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del año 2017 y llegamos a 2021-2022, en donde se está en tramitación parlamentaria la ley de garantía integral para garantizar la libertad sexual específicamente de las mujeres. Bien, todo esto viene al hilo de ese caso que decía anteriormente, en donde uno de los aspectos que ha sido objeto de discusión jurídica, pero no solo, también social y en la mayoría de los medios de comunicación, ha sido el de en que cuando se produce esa intimidación, cuando en una situación de asimetría de poder sociosexual se produce intimidación, el tema del consentimiento, el consentimiento sexual, y luego también el tema de lo que es la violencia ambiental que este tipo de situaciones genera, que hace que en muchas ocasiones la propia víctima no sea capaz de defenderse. Bien, pues todas estas notas características las iremos viendo en este módulo específico, sobre todo haciendo hincapié en un último momento en ese análisis de las modificaciones, cuáles son los puntos claves, los puntos fuertes de esa modificación normativa que es introducida en esta ley orgánica que está en tramitación parlamentaria, y ver las críticas que también ha tenido estas modificaciones normativas que están recogidas en la misma desde el punto de vista de su posterior eficacia normativa. Queremos normas eficaces en este sentido, y ya sabemos que en el ámbito penal pues operan una serie de principios que hay que tener en cuenta, como el principio de mínima intervención, el principio de presunción de inocencia, etcétera, que se tienen que tener en cuenta a la hora de ver posibles efectos de esta norma cuando entre en vigor. Bien, como os decía, junto a este análisis específico de esta ley también se analizará las novedades que introdujo la sentencia del Tribunal Supremo 344/2019, que, como digo, vino a corregir esa sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona y también del Tribunal Superior de Justicia. La clave está en ese concepto de intimidación y también el tema del consentimiento sexual. Una serie de consideraciones finales. Hay que pensar en lo jurídico desde las experiencias de las mujeres, y más cuando hablamos de violencias sexuales.
Hay que implementar la perspectiva de género como metodología de análisis jurídico y lo veremos como en el análisis de sentencia del Tribunal Supremo. Hay que interpelar al derecho en aras de garantizar esa eficacia normativa y para garantizar los derechos de las mujeres, sobre todo cuando hablamos de violencias sexuales, y hay que supervisar pro futuro y evaluar la aplicación práctica de las normas que van a ser analizadas en este caso concreto. Lecturas recomendadas. Bueno, pues tenéis una serie de lecturas recomendadas que serán obligatorias y las tenéis especificadas en la guía docente de esta parte y también en el propio campus virtual, y luego tenéis una serie de lecturas recomendadas que son más de difusión de carácter general, pero que sí que se analizan pues, aspectos concretos como las aportaciones de la sentencia a la manada, que aporta la implementación de la perspectiva de género en el análisis del discurso jurídico, y luego también el tema del consentimiento sexual. Por lo tanto, dejo en este momento y doy por finalizado este vídeo presentación de este apartado específico del módulo 2 y espero, como en vídeos anteriores, que el contenido os resulte de interés, así como los materiales que vamos a trabajar en el foro académico de debate.